Julio de 1938. Una nueva locomotora azul cobalto se lanzaba a toda velocidad por la campiña inglesa a 203 km por hora, destrozando cada predicción de los expertos y el récord mundial de vapor. En cuestión de minutos, el desastre golpeó, y los detalles desaparecieron tras un muro de secretismo. Los documentos oficiales se esfumaron. La tripulación juró silencio. El diseñador murió con sus secretos, y la verdad sobre cómo esta máquina rompió lo irrompible fue enterrada. Cómo la búsqueda de Gran Bretaña por superar a sus rivales creó una leyenda celebrada y borrada a la vez. La historia comienza con una era obsesionada con la velocidad, desesperada por recuperar la gloria. La velocidad definía el espíritu de los años 30. A lo largo de Gran Bretaña y el mundo, la promesa de la velocidad se convirtió en una especie de fe moderna. Las ciudades vibraban con líneas Art Deco, letreros de neón y el zumbido de la maquinaria. Los periódicos llenaban sus páginas con historias de nuevos récords, en tierra, en el aire y a través de los océanos. Cada titular llevaba un sentido de urgencia, la creencia de que el futuro pertenecía a quienes pudieran ir más rápido que cualquiera antes. En esta era, el tren era más que simple transporte. Era el rostro del progreso, la encarnación mecánica de la ambición nacional. Las compañías ferroviarias competían por la atención pública, vistiendo sus últimas locomotoras con metal reluciente y colores audaces. Los carteles prometían viajes nocturnos y desayuno en ciudades lejanas. Cada andén se convertía en un escenario de espectáculo. Las películas de noticiarios parpadeaban en los cines, mostrando locomotoras aerodinámicas cortando el paisaje, sus nombres pronunciados con orgullo. Pero mientras los ferrocarriles británicos presumían de sus logros, un nuevo retador había llegado al continente. En mayo de 1936, la locomotora alemana de la clase 05 del DRG rugió por las vías a 200 km por hora. La hazaña dejó atónitos a los ingenieros y capturó la atención del mundo. Los noticiarios británicos repitieron el momento, a veces con un toque de envidia, a veces con un tono desafiante. Los comentaristas se maravillaron ante la potencia de la máquina alemana y la precisión de su recorrido. Para muchos, parecía que los límites del vapor habían sido alcanzados. El récord alemán desató una ola de debate público. Cartas a los editores especulaban sobre cuán rápido podía realmente ir una locomotora. ¿Eran 193 km por hora el techo para el vapor? Algunos expertos dijeron que sí, señalando la física de las ruedas de acero y la resistencia del aire abierto. Otros insistían en que Gran Bretaña podía hacerlo mejor si alguien se atrevía a intentarlo. Los ejecutivos ferroviarios sentían la presión creciente, no solo de sus rivales en el extranjero, sino de los viajeros, los escolares y los políticos que querían ver la bandera británica de vuelta en la cima de los libros de récords. En salas de juntas y talleres, la pregunta ya no era si perseguir la velocidad, sino cómo reclamarla como un derecho nacional. La carrera estaba en marcha, y cada kilómetro por hora importaba. La búsqueda de la velocidad se había convertido en una cuestión de orgullo, identidad e incluso rivalidad internacional. Para los ingenieros y diseñadores de los ferrocarriles británicos, el desafío era claro: construir una máquina que pudiera superar al mundo y demostrar que el futuro de la velocidad aún les pertenecía. En el verano de 1937, el ferrocarril de Londres, Midland y Escocés dejó atónito al país. Su locomotora Express rugió por las vías a 183 km por hora, estableciendo un nuevo récord británico y enviando ondas de choque por el mundo ferroviario. Los periódicos estamparon el logro en sus primeras páginas. El ferrocarril de Londres, Midland y Escocés se bañó en la gloria de la victoria, y su ruta de la costa oeste se convirtió de repente en el orgullo de la nación. Para el rival ferrocarril de Londres y del noreste, el golpe fue profundamente sentido. Los expresos de la costa este del ferrocarril de Londres y del noreste habían reclamado durante mucho tiempo la corona de la velocidad, pero ahora se encontraban superados y eclipsados. En las salas de juntas desde King's Cross hasta York,
La presión fue inmediata e intensa. Los ejecutivos exigieron una respuesta. A los ingenieros se les dijo que encontraran la manera de recuperar el título, sin importar el riesgo, sin importar el costo. En el centro de la tormenta se encontraba Sir Nigel Gresley, el ingeniero mecánico jefe del ferrocarril de Londres y del noreste. Conocido por su mente inquieta y su negativa a aceptar límites, Gresley vio oportunidad donde otros veían derrota. Creía que la respuesta no estaba en la fuerza bruta, sino en la ciencia. Mientras los rivales presumían de calderas más grandes y motores más pesados, Gresley se volvió hacia el viento. Llevó a su equipo al túnel de viento, una herramienta más común en el diseño de aeronaves que en los talleres ferroviarios. Allí, los modelos de la nueva forma de su locomotora fueron sometidos a corrientes de humo y ráfagas de aire. Los resultados fueron claros. Las locomotoras tradicionales de formas cuadradas desperdiciaban energía luchando contra el viento. La visión de Gresley era diferente. Un frente en forma de cuña que cortaba el aire, reduciendo la resistencia y permitiendo velocidades más altas con menos esfuerzo. Este enfoque radical se convirtió en la base de la A4 Pacific. Su carcasa aerodinámica y elegante era diferente a todo lo que se había visto antes en los rieles británicos. El diseño no era solo para lucir. Cada curva y ángulo estaba calculado para minimizar la resistencia. Debajo de la carrocería pintada de azul, Gresley introdujo otra innovación, la doble chimenea Cale Chap. Este sistema de escape doble permitía que la locomotora respirara con mayor libertad a alta velocidad, expulsando el humo y los gases hacia arriba y hacia afuera con mayor fuerza. El efecto fue inmediato: mejor combustión, más potencia y una locomotora que podía seguir acelerando cuando otras flaqueaban. Aún así, el recuerdo del triunfo del ferrocarril de Londres, Midland y escocés persistía. La prensa observaba de cerca, ansiosa por señales de una revancha. Dentro del ferrocarril de Londres y del noreste, lo que estaba en juego era más que la imagen pública. El futuro de la compañía y la reputación de Gresley dependían del éxito de su audaz experimento. Las A4 comenzaron a aparecer en servicios express, su rendimiento vigilado de cerca. Los primeros resultados eran prometedores, pero la prueba definitiva aún estaba por llegar. Una carrera que no solo igualara el récord del ferrocarril de Londres, Midland y escocés, sino que lo destrozara. Para eso, el secretismo se volvió esencial. Los planes para una prueba especial de alta velocidad se trazaron a puerta cerrada. Solo un puñado de hombres de confianza fue incluido en el círculo. La misión se disfrazaría como una prueba rutinaria de frenos, pero el verdadero objetivo era claro: construir y hacer correr una locomotora que recuperara la corona de velocidad para la costa este, y demostrar, de una vez por todas, que los límites del vapor aún no habían sido alcanzados. En la primavera de 1938, una nueva locomotora salió de los talleres de Doncaster, la A4 Pacific número 4468, que pronto sería conocida como Mallard. Su construcción se completó en marzo, pero el verdadero propósito de su creación se mantuvo tras puertas cerradas. Oficialmente, el papeleo del ferrocarril describía una prueba rutinaria de frenos. En realidad, solo unos pocos dentro del ferrocarril de Londres y del noreste sabían lo que estaba en juego. Los memorandos internos de la compañía evitaban cualquier mención de un intento de récord. Las notas de taller eran escuetas, e incluso el equipo de ingeniería trabajaba en silencio parcial. A cada hombre se le decía solo lo que necesitaba saber. La tripulación elegida para esta misión no eran ferroviarios comunes. El maquinista Darrington tenía fama de mano firme y disposición para llevar las cosas al límite, y el fogonero Bray, su compañero de confianza, entendía el ritmo y las exigencias de la caja de fuego de las A4 como pocos. Sus instrucciones se entregaron discretamente, lejos de la multitud. No habría fanfarria, ni anuncio público, ni la más mínima pista a la prensa sobre lo que estaba a punto de ocurrir. En la mañana de la prueba, Darrington y Bray subieron a bordo de la Mallard,
con un pequeño equipo del Departamento de Ingeniería. Solo entonces se revelaron todos los detalles. La atmósfera era tensa, casi conspirativa. Los riesgos eran claros. La Mallard estaba recién salida de los talleres, sin probar a las velocidades requeridas, y las consecuencias de un fracaso podían ser catastróficas. Sin embargo, los hombres no dijeron nada a los de afuera. Su silencio no estaba impuesto por juramento legal, sino por un entendimiento compartido. Esta era una prueba que podía cambiar la historia ferroviaria británica, o acabar en desastre. Cada detalle, desde la selección del carbón hasta los últimos ajustes en el vagón dinamómetro, se llevó a cabo bajo un manto de secretismo. La historia de cobertura de la misión permanecería en los archivos, mientras que el verdadero objetivo, romper el récord mundial de velocidad, fue confiado a la memoria y a un puñado de hombres de confianza. La Mallard irrumpió en Stoke Bank, con la nariz apuntando cuesta abajo por la larga y suave pendiente que había sido elegida para esta única oportunidad. El vagón dinamómetro detrás de ella registraba cada latido de la locomotora, lápiz sobre papel, registrando el ascenso de la velocidad. Al principio, los números subían, 187, luego 191, luego 193 kilómetros por hora. La cabina se llenó de calor y un ruido ensordecedor. El maquinista Joe Daddington mantuvo la mirada al frente, las manos firmes en el regulador. El fogonero Thomas Bray trabajaba la pala sin descanso, alimentando la caja de fuego con un ritmo que igualaba el golpeteo de las ruedas. El carbón ardía al blanco vivo. Las llamas rugían, mientras la caldera se esforzaba al máximo. Dentro del tren, la vajilla repiqueteaba sobre las mesas. Platos y tazas se deslizaban con cada sacudida, algunos estrellándose contra el suelo mientras los vagones se mecían de un lado a otro. El viento afuera aullaba contra la carrocería aerodinámica, la pintura azul salpicada de hollín y sudor. La Mallard no solo corría, volaba, abriéndose paso a través de un aire que quería retenerla. El descenso se hizo más pronunciado pasado el poste kilométrico 90. En esos 17 segundos, la aguja del velocímetro saltó de nuevo. 196, 199, luego 203 kilómetros por hora. El trazo en el papel del dinamómetro se disparó, marcando una nueva frontera para el vapor. El mundo exterior se difuminó en campos y setos, pero dentro de la cabina, cada sentido estaba agudizado. La locomotora temblaba de esfuerzo, las bielas de acero martilleaban, las válvulas siseaban y la caja de fuego ardía a toda furia. Por un breve instante sin aliento, la Mallard se convirtió en la locomotora de vapor más rápida de la Tierra. Pero con la velocidad llegó la tensión. En algún lugar bajo la plataforma, el metal empezó a protestar. La tripulación sintió que la máquina se estremecía, una advertencia de que estaba empujando más allá de lo que fue construida para soportar. El récord estaba fijado, pero el precio estaba a punto de revelarse. Un olor agudo y desconocido cortó el calor y el humo en la cabina de la Mallard. La señal era inconfundible. Un dispositivo de advertencia, oculto en lo profundo del corazón de la locomotora, acababa de reventar. Dentro del cojinete del bigote central, una cápsula de vidrio llena de aceite de anís se había roto cuando la temperatura del metal superó sus límites. Por una fracción de segundo, el aroma dulce y penetrante se mezcló con el carbón y el vapor, alertando a la tripulación de que algo iba seriamente mal. El maquinista Joe Daddington miró los indicadores. La locomotora, que acababa de tronar en su carrera récord, empezó a temblar con más violencia. Cada movimiento de las ruedas enviaba nuevas vibraciones a través de la plataforma. El fogonero Thomas Bray, que aún alimentaba carbón en la hoguera, percibió los cambios, un arrastre sutil, una nueva resistencia en el ritmo de la máquina. El cilindro central de la Mallard, el que había impulsado gran parte de su velocidad histórica, ahora amenazaba con destrozarse desde adentro. No había tiempo para el pánico. Daddington aflojó el regulador, frenando el tren desde su pico. La velocidad cayó bruscamente. En lugar de rugir hacia Peterborough, la Mallard cojeó los últimos kilómetros. La locomotora más rápida del mundo
ahora luchando por mantenerse en movimiento. La tripulación escuchaba cada nuevo sonido, alerta ante el rechinido o golpeteo que significaría un fallo total. En Peterborough, la inspección fue sombría. El cojinete del bigotej central se había sobrecalentado tanto que el revestimiento de metal blanco en su interior se había derretido y comenzado a extruirse. Los mecánicos encontraron evidencia de rayaduras y daño por calor, un fallo casi catastrófico que habría destruido la locomotora si la carrera hubiera durado minutos más. La advertencia del anís había cumplido su función, pero apenas a tiempo. Lo que comenzó como un triunfo ahora pendía de un hilo, con el momento más grande de la Mallard ensombrecido por el costo de su propia ambición. Las preguntas empezaron a surgir casi tan pronto como la tinta se secó sobre el récord de la Mallard. La cifra oficial, publicada por el Departamento de Ingeniería del Ferrocarril de Londres y del Noreste, se fijó en 201 km por hora, un margen impresionante sobre los 200 km por hora de Alemania. Pero el vagón dinamómetro, un laboratorio rodante enganchado justo detrás de la locomotora, trazó un pico en su rollo de papel, 203. Durante un puñado de segundos, la línea de velocidad saltó por encima de cualquier cosa medida anteriormente por el vapor. Los expertos técnicos examinaron los datos minuciosamente. El mecanismo del dinamómetro avanzaba el papel cada medio segundo, registrando cada oleada y cada vibración. Algunos analistas insistían en que solo contaba el promedio de 5 segundos, y señalaban la marca de 201 como la medida más fiable. Otros, escudriñando el trazo, argumentaban que el pico de 203, por breve que fuera, era genuino. El debate giró en torno a la definición de récord. ¿Debía ser la velocidad máxima momentánea o solo lo que pudiera sostenerse a lo largo de una distancia medida? El propio Sir Nigel Gresley dudó en reclamar la cifra más alta. Sabía que el fallo del cojinete arrojaba dudas sobre el resultado. Las declaraciones públicas del Ferrocarril de Londres y del Noreste se ciñeron al número conservador, quizás cautelosos ante la posibilidad de ser acusados de exageración. Sin embargo, con el paso de los años, los 203 ganaron terreno. Después de la guerra, se colocó una placa en el costado de la Mallard, declarando a la locomotora la más rápida de la historia. Los planes para un segundo intento en 1939 ya estaban en marcha, con la esperanza de llevar el récord aún más lejos. Pero la guerra intervino, y la oportunidad de zanjar la discusión se desvaneció. Los números quedaron abiertos a la interpretación, invitando tanto al orgullo como al escepticismo en igual medida. Sir Nigel Gresley no vivió para ver cómo crecería la leyenda de la Mallard. Murió en abril de 1941, mientras la guerra arrasaba Europa y los ferrocarriles británicos pasaban de la competencia a la supervivencia. Los planes para una segunda carrera récord definitiva, alguna vez imaginada para 1939, fueron abandonados en silencio. Las necesidades bélicas y el racionamiento no dejaban espacio para el espectáculo. En los años que siguieron, el mundo que construyó la Mallard se fue desvaneciendo. El reinado del vapor estaba llegando a su fin, y los propios ferrocarriles pronto serían arrastrados por la marea de la nacionalización. En 1948, las grandes compañías privadas desaparecieron dentro de los ferrocarriles británicos. Oficinas cerraron, el personal fue reasignado, y los archivos que alguna vez documentaron cada experimento, cada prueba, empezaron a desaparecer. Algunos registros fueron encajonados y se perdieron en la reorganización. Otros simplemente fueron descartados, su valor no reconocido en una nueva era obsesionada con el diésel y la energía eléctrica. La Mallard siguió en servicio, pero la urgencia de su juventud se había ido. Tiró de expresos por la línea principal de la costa este hasta 1963, cuando la jubilación llegó discretamente. Para entonces, pocos recordaban los detalles de aquella mañana de julio de 1938. Los hombres que lo habían arriesgado todo por un instante fugaz de velocidad se habían dispersado. Los libros de taller y las notas de ingeniería de la carrera récord no aparecieron por ningún lado.
Incluso el trazo del dinamómetro, el registro en papel de la mayor hazaña de la Mallard, se convirtió en tema de rumores y debate, su paradero incierto. Sin embargo, la locomotora misma sobrevivió. En 1964, la Mallard fue apartada para su preservación. Una década después, ocupó su lugar en el Museo Nacional del Ferrocarril en York, reluciente bajo luces brillantes. Los visitantes se detienen ante ella ahora, leyendo la placa que proclama un récord imbatido. La locomotora está en silencio, sus secretos encerrados dentro del acero y la pintura. Han pasado décadas, pero nadie ha ido más rápido en vapor. Lo que verdaderamente ocurrió en esos 17 segundos en Stoke Bank sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva, un enigma preservado con tanto cuidado como la propia locomotora. Hoy, el récord de la Mallard permanece intacto, una hazaña de ingeniería que ninguna locomotora de vapor moderna ha igualado en casi 90 años. Esa marca de 203 kilómetros por hora sigue siendo un desafío para el presente, mientras la tecnología avanza a toda velocidad. Los secretos detrás de aquella velocidad están guardados bajo llave, recordándonos que los verdaderos avances a menudo superan la era que los crea. Algunos misterios no se pierden, están esperando a alguien lo suficientemente audaz como para perseguirlos de nuevo.